Bien. A ver, por aquí algunos comentarios. Bien, buenas tardes, Marta. Me imagino que Cintia dice no porque se va a acabar la clase. Pero bueno, esto tomémoslo como un primer peldaño, ¿no? Si de repente les llama la atención, ya mañana más tarde ustedes también pueden especializarse en ello, pueden tener quizás una mirada distinta hacia donde quieren ir. El día de ayer estuvimos viendo parte ya del proceso evaluativo, pero un poco más a detalle en referencia a lo que es la entrevista, ¿no? Vimos los tipos de entrevista, hicimos una clase un poco quizás más práctica, porque ya nos hemos dotado de lo que es la teoría, y ciertamente en psicología clínica, cuando nos toca aprender, no necesariamente es aprender solo con la teoría. Sí, la teoría es sumamente importante, pero esto no significa que desplace necesariamente a la práctica. En la práctica es donde nosotros vamos a encontrar lo que es real, ¿no? Y cómo en consecuencia podemos actuar con esa realidad, o mejor dicho, con las realidades que se nos presentan en ese momento. Entonces, el día de hoy, para finalizar nuestras clases, vamos a ver lo referente hacia la observación, ¿no? Que ese es otro instrumento muy importante que nosotros podemos valernos para poder generar eh, el proceso evaluativo y también el proceso interventivo. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Ay, creo que nos sale ahí. Voy a compartir solo el PDF. Ok, tendré que compartir toda la pantalla, entonces creo que hay un problema. Listo. Ok, sí lo podemos ver. ¿Se puede ver? Sí, se observa. Ya, ok, gracias. Entonces, vamos a ver qué cosa es la observación, ¿no? La observación es una estrategia fundamental del método científico. En cualquier disciplina científica que nosotros nos topemos, vamos a tener que observar y vamos a tener que observar los hechos que estamos experimentando o los cuales tenemos algún tipo de acercamiento o algún tipo de curiosidad. Entonces, la observación es un instrumento, al igual que la entrevista, y son instrumentos que no necesariamente son excluyentes entre sí. ¿Por qué? Porque, por el contrario, los dos se complementan, ¿no? O sea, es un poco difícil o quizás la información que yo recabe va a ser un poco incompleta si yo solo me valgo específicamente de lo que es la entrevista y no observen, ¿no? Entonces, es como que yo estaría, por ahí creo que en alguna de las sesiones una de sus compañeras preguntó qué tan factible era tener una sesión netamente por WhatsApp, escrito. Pues ahí de repente tendríamos esta contestación, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podríamos observar a través de la escritura de WhatsApp el comportamiento de la otra persona? Quizás entrevistar sí, pero de repente no podríamos observar sus gestos, no podríamos observar su postura, no podríamos observar su semblante, no podríamos escuchar su tono de voz o no podríamos escuchar con qué volumen de voz utiliza. No podríamos saber eso. Ahora imagínense que esta intervención sea tanto en la parte de la evaluación como en la parte del tratamiento propiamente dicho, solo por WhatsApp. ¿Ustedes qué creen? ¿Se podría o no se podría intervenir y evaluar de una forma eh, consistente? No, ¿verdad? Muy bien, Isabel, gracias por compartir tu opinión. No se podría, ciertamente porque no vamos a tener este complemento. Por algo digo que no son excluyentes entre sí. O sea, no es que uno sea más que el otro, sino que por el contrario. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar.
Listo. Y es una técnica que, al igual que la entrevista, nos va a permitir tener una recogida de información, pero no va a ser de la misma forma en como la entrevista lo recoge, porque durante la entrevista, como lo vimos el día de ayer, nosotros podemos gestionar el recojo de información de una forma más directa, a través del lenguaje. Oye, ¿por qué te sientes así? ¿Desde cuándo te sientes así? Cuéntame un poco acerca más de tu malestar, etc, etc. Pero la observación no pregunta. La observación, nosotros como observadores, no vamos a estar cuestionando o preguntando cada gesto que nosotros veamos. Entonces, es como que por esa parte, una diferencia entre una y otra. Porque la forma en cómo vamos a recabar la información va a ser una forma un poco más sutil, ¿no? No va a ser de una forma verbal y una forma directa, sino que por el contrario va a ser de una forma más cautelosa. Por eso es que también hay que saber observar, ¿no? Porque en algún momento, alguna persona que tengamos enfrente puede sentirse invadida, puede sentirse observada necesariamente así con todas las letras de la palabra, y esto puede ser contraproducente para nosotros, ¿no? Entonces, ahí como que podríamos gestionar un sesgo en la persona. Oye, ¿sabes qué? No me siento tan tranquila porque siento que la psicóloga me está mirando así. Entonces, esa forma no es una forma sutil, no es una forma genuina, sino que por el contrario es una forma más directa, ¿no? Y cualquiera le molestaría que le observen de esa manera. Bien, ahora, ¿cuáles son las características del proceso evaluativo, no? En primer lugar, la persona que observa es una persona experta. Y ahí habla de observación de dos tipos, que es la participante y la no participante, pero nunca el propio sujeto, o ha sido entrenado para observar deliberadamente. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hacemos una observación, ¿no? No necesariamente vamos a generar en primera instancia una, un sesgo o una conclusión. Es decir, si yo tengo a mi consultante enfrente y mi consultante de repente en la primera sesión ingresa así y se pone de esta forma y su cabeza un poco agachada, ¿no? Yo de repente, si fuera una persona que no tiene experticia, en primera instancia puedo decir, esta persona está triste o esta persona, no sé, le pesa hablar, ¿no? Quiere. Pero eso sería una observación objetiva o subjetiva. Esa primera interpretación que estamos teniendo. ¿Sería objetiva o subjetiva? ¿Ustedes qué creen? Subjetiva, muy bien. Subjetiva porque está partiendo de un juicio mío. Yo no sé qué cosa tiene mi consultante. Y ese es un grave error en la praxis, en la psicoterapia y en la psicología clínica. Aseverar que un comportamiento necesariamente significa algo. Cuando ustedes de repente trabajan más de fondo en la parte de la psicoterapia, en la parte interventiva, ustedes van a escuchar que quizás la mayoría de sus consultantes piensan que llorar significa que una persona está triste. Y llorar es una expresión, pero no es una expresión exclusiva de una sola emoción. Y eso hay que enseñarle al consultante. Porque imagínate que tú ganas la tinca. De la nada, metiste solo para un ticket y ese ticket justo que tú compraste es el ganador. Muy probablemente comiences a sentir un montón de emociones y también muy probablemente llores, pero en este caso de que no te la crees, ¿no? De la felicidad.
Uy, Cintia, ¿tú te ganaste la tinta o qué pasó contigo? Te ganaste un premio que de repente no sabías que te ibas a ganar. O no Profesora, pensé. buenas noches. Sí, me pasó una vez en Ajá. el Perú, no estaba animada, solo tenía un ticket porque había vendido todos los demás, tenía una de las manos que me regalaron y en eso me llamaron y fui la ganadora de 10 ollitas, 10 o 12, de grande a la más chiquito. Muy bien, mira tú, ¿no? O sea, es eso, ¿no? No necesariamente estamos hablando de una lotería, estamos hablando de un premio y cómo a veces nosotros no podemos creerlo y de repente hasta lloramos. Y eso no quiere decir que estés triste, a menos que de repente el premio no te guste, ¿no? Pero es muy poco probable. Entonces, las emociones no necesariamente están ligadas a una expresión física que va acorde a esa emoción o es exclusiva para esa emoción. Muchos dicen, oye, si está frunciendo el ceño, esa persona está amargada o está con molestia. No, personalmente tengo a mi papá que tiene el ceño súper fruncido y es una persona que se ríe casi todo el tiempo. Y la gente afuera piensa que es una persona amargada, pero en realidad no lo es. Y estos sesgos son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Por eso es que ahí podemos distinguir entre una persona que ya observa con mayor experticia a una persona que ni siquiera está entrenada a observar, ¿no? De repente sí, lo que yo observo es algo que me llama la atención y que quizás puedo ir profundizando, lo puedo ir cruzando información con todo lo que hemos visto en las sesiones pasadas, a través de la entrevista, por ahí de repente, a través del cuestionario, qué sé yo. Pero yo no puedo en primera instancia generar una interpretación de lo que estoy mirando y aseverar que lo que estoy interpretando es realmente lo que está sucediendo. No se puede trabajar de esa forma. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, ahí recién se ha conectado nuestro compañero. Y ahí hablan de dos tipos de observación, la observación participante y la no participante, ¿no? La observación participante es aquella observación donde nosotros como observadores expertos estamos ahí en la situación. Nos estamos mirando, estamos observando, estamos atentos. Y la observación no participante es cuando de repente a través de un autorregistro nosotros le damos el autorregistro a los padres para que lo puedan ir observando ciertas conductas y puedan ir registrando ciertas conductas en una tabla. Ahí ya no estamos participando directamente, sino que la otra persona a quienes estamos nosotros entrenando va a saber tomar y observar a través de este autorregistro que luego le voy a dar algunos ejemplos para que podamos verlos. La persona, y aquí a veces también hay un cuestionamiento, si es que el propio sujeto que está en sesión puede llegar a ser su propio observador, ¿no? Cuando hablamos de una observación más científica, probablemente no. Pero si hablamos de una observación enfocada hacia el autoconocimiento, ¿no? Para hacer un registro diario de ciertas conductas, pues yo creo que sí. Si no, no tendría caso trabajar con la otra persona. Y los autorregistros son unas herramientas muy útiles para nosotros, ya que nos permite conocer de manera específica o de manera general, porque hay un montón de tipos de autorregistro, qué cosa está pasando con nuestro consultante fuera de la sesión. Nosotros tengamos en cuenta que solamente vemos al consultante una sola vez. Hola, Oni, una sola vez durante la semana. Algunos lo ven 45 minutos, otros lo ven una hora, ¿no? Pero es solamente un grupo de minutos. De ahí ya no sabes nada más de tu consultante. Entonces el autorregistro nos permite pautar ciertas conductas que están sucediendo y cuando es una persona adulta,
en muy pocos casos, o es muy raro, decirle a la mamá o al papá de esa persona o a la pareja, oye, ¿sabes qué? Busca estas conductas y ve registrando. ¿Por qué? Porque la persona adulta ya tiene su vida, ¿no? Son más independientes. Entonces, ahí nos toca entrenar. Al principio de repente les va a ser un poco difícil porque es una actividad que no se conoce. Hablo de los autorregistros. Es una actividad que no se conoce, pero es importante que nosotros podamos entrenar más de cerca a los consultantes para que ellos puedan aprender también a observar ciertas conductas y a discriminar ciertas conductas. Lo que se observa generalmente es un hecho que ocurre en la situación de observación. O sea, en mi lugar, en mi espacio, en el ambiente donde yo quiero observar, ¿no? Yo tengo que determinar en qué situaciones tengo que observar. Y cuando es una observación no participante también. Por ejemplo, si yo hago un autorregistro y se lo entrego a la maestra, el lugar de observación va a ser la escuela. Y ahí estoy escogiendo dónde se va a dar esa observación. Y aquí también quizás puede generarse un sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas maestras, va a depender mucho. Hay unas que tienen gran cantidad de alumnos y no se dan abasto de estar observando al alumno que en realidad es mi consultante. Hay que creer, pero también hay que saber que lo que puede estar registrado puede también estar mal registrado. Y nos genera también confusión. Entonces, es importante que también sepamos que la otra persona que está al otro lado y que nos va a ayudar a observar tenga esa predisposición a conocer cómo se hace el autorregistro y también a registrar las conductas. En tercer lugar, se observa de forma sistemática, por lo que la observación conlleva un protocolo o una hoja de registro preparada que puede tener distintos niveles de estructuración. En algunos casos, hay algunos colegas que lo que hacen es estructurar sus observaciones. O sea, van delimitando, de acuerdo a cada consultante, qué grupo de conductas quieren ir observando o quieren ir midiendo o les llama la atención durante el proceso evaluativo, ¿no? Pero también hay otros que no utilizan una hoja o no utilizan un protocolo. Quizás allí la información pueda ser más propensa a distorsionarse o a entreverarse, pero va a depender también del estilo de trabajo de cada profesional, ¿no? Si de repente por ahí ustedes pueden elaborar una hoja de protocolo, hola Rodrigo, y se sienten cómodos, perfecto, adelante, ¿no? Pero si por ahí de repente no se sienten tan a gusto y creen que quizás la forma de poder ir observando ciertas cosas simplemente es en la sesión, puramente sin tener un apoyo externo, también es válido. La observación considera el contexto en el que se produce el comportamiento, reconociendo la influencia del entorno en la conducta del individuo, ¿no? Qué importante es esta viñeta porque nos habla también del contexto. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un autorregistro acerca o simulando un ABC, vamos a ver que hay antecedente, respuesta y consecuente. Y muchas veces el antecedente y el consecuente están involucrados con el contexto. Entonces, como yo les he venido repitiendo en las clases anteriores, no podemos pretender decir que la conducta del ser humano es exclusiva del ser humano, sino que está ligada a factores externos. Y finalmente, lo que les decía justamente al inicio de esta explicación de las características, es que la observación en psicología clínica busca ser objetiva y libre de sesgos.
Es un trabajo quizás al inicio un poco duro para nosotros como profesionales, porque no al ser profesionales dejamos de ser seres humanos, pero es allí ese tino, esa manipulación que tenemos que ejercer para poder separar y saber en qué momento yo tengo que dejar a un costadito mis sesgos. Les pongo un ejemplo, pero en la parte ya más interventiva, porque al igual que la entrevista, el proceso, esos dos instrumentos no solo son únicos del proceso evaluativo, sino que también se tienen que dar y se dan en la parte de intervención. Cuando se trabaja duelo, especialmente el duelo por la muerte de alguien, es todo un tema detrás, porque algunos de repente creen en Dios, otros no creen en Dios, creen en algún ente espiritual, no necesariamente ligado con alguna religión. Otros son ateos, otros ven absurdo ir al cementerio, otros quizás ven absurdo hacer una misa porque al mes falleció el ser querido. Estamos hablando de costumbres. Y estamos hablando de costumbres ligadas directamente a mi motivo de consulta por un duelo de pérdida de un familiar o de un ser querido. Entonces, cuando yo estoy inmerso en esto, tengo que dejar de lado mis prejuicios. Porque imagínate que yo sea atea y tengo un consultante de frente que es súper católico, ¿no? Ahí tengo que dejar de lado mis sesgos, porque de repente mi consultante me dice, mira, ¿sabes qué? Para que mi familiar descanse en paz, tengo que ir a rezar el rosario todas las semanas, por un mes. Y yo podría decirlo desde mi parte más humana, de mi parte que tiene creencias y como ser humano tal cual puede decirle, oye, para mí eso es una estupidez. Me parece absurdo. Ese ya es un sesgo, a un costado. Solamente es observar por qué para esta persona, por ejemplo, es importante ir a rezar cada semana por un mes. Pero no juzgar eso. ¿Bien? Ok. Aquí vamos a ver un poquito acerca de las unidades de análisis dentro de la observación. Y hablamos del continuo del comportamiento. Nosotros estamos siempre comportándonos, siempre. Y nuestra observación se va a enfocar solo a una parte de ese comportamiento. No es que mi observación, a través de esa parte, yo puedo hacer una generalización a todo mi comportamiento, a todo este continuo de acciones que puedo realizar. Porque voy a estar bajo otras contingencias, voy a estar bajo otras circunstancias. Pero desde esta perspectiva, ¿no? Ecológico-naturalista, como ya lo habíamos visto en algún punto atrás, el objetivo es observar todo el continuo de conductas tratando de registrar de mejor forma descriptiva la mayor parte de eventos que ocurran en el contexto natural en amplias unidades de tiempo. Entonces tengo que observar absolutamente todo. Ese párrafo me dice que yo tengo que observar todo cómo se comporta el consultante dentro del espacio natural o en el espacio psicológico. No, porque no lo vas a poder hacer. Sí tienes que observar nuevamente todo lo que responde al motivo de consulta. Y por ejemplo, aquí vemos un punto importante que vienen a ser los atributos y son de naturaleza verbal y no verbal o espacial. Se infieren
determinadas características que se supone están siendo expresadas por dicha conducta. En el ejemplo que yo les puse hace un ratito, el muchacho estaba cabizbajo, ¿no? De repente con una mirada un poco, vamos a colocarlo entre comillas, perdida, ¿no? Ahí ya estoy valiéndome de atributos. Me estoy valiendo de atributos, pero me estoy valiendo de atributos sin necesidad de contrastarlos con lo que yo escucho a través de la entrevista y con el trato más íntimo o más cercano que yo puedo tener con el consultante durante esa misma sesión o las próximas sesiones con las cuales yo tengo un acercamiento. Entonces, si me doy cuenta, ahí, si solo me valgo de este primer indicador, estoy infiriendo. Pero lo importante aquí sería ir agrupando diferentes indicadores que puedan ir dando contestación a mi hipótesis. Y estos indicadores poder condensarlos con la información que yo también voy recabando a través de la entrevista. ¿Bien? A ver. Ya, vamos a hacer un corte aquí. Me gustaría poder enseñarles un tipo de autorregistro para ir adentrándonos un poquito a este tema. Ya. Este casito es un casito bien interesante. Es un consultante que vino a terapia 3 veces. 3 veces. Porque él tenía varios problemas serios, ¿no? Él no estaba contento con su cuerpo, era un consultante varón, no estaba contento con su cuerpo, vivía en un ambiente totalmente permisivo. ¿Por qué? Porque él trabajaba, él era diseñador gráfico, se dedicaba a todas las artes gráficas y trabajaba en una consultora de diseño gráfico. Y había estado tanto tiempo en esa consultora que ya prácticamente le dejaban libre albedrío a él para que pueda dictaminar qué hacer o qué no hacer con su tiempo. Entonces, no había una persona que pueda estar haciéndole un seguimiento, no tenía normas, no tenía límites, él se terminaba toda su tarea, eh, su trabajo en un solo día, los otros días podía pasársela relajado. Y otro inconveniente súper grande era que él hacía solo teletrabajo. Él no salía. No salía. Entonces, eso nos ayudaba, entre comillas, a que la conducta, vamos a colocarlo, problema, que siga dando. Aparte de ello, había terminado una relación. Había terminado una relación, o mejor dicho, le habían terminado su pareja, y él sentía que el mundo se le había caído abajo todo. Porque no tenía amigos, su única interacción era su pareja, no salía de su casa, no se sentía cómodo con su cuerpo, se había apuntado a artes marciales, no iba a artes marciales. El problema para él no era el dinero, porque tenía bastante dinero. Incluso yo, la tercera vez que lo atendí, le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú faltas y no me avisas, la próxima sesión vamos a subir el porcentaje de la terapia, ¿no? Me dijo, ya está bien. O sea, para él el problema no era el dinero. Y normalmente a un consultante, cuando tú le das, por ejemplo, ya en última instancia, ese tipo de medidas, como que toman más conciencia y se comprometen más. Pero en este caso no fue así, ¿no? Y lastimosamente él abandonó la sesión, porque ya había un previo aviso ya. Entonces aquí, este es un modelo de autorregistro. Hay más, pero en esta de aquí vamos a, por ejemplo, registrar el número de veces. Este es un registro de conteo. No sé si ustedes de repente recuerdan en el colegio cuando nos hacían contar con palitos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y luego el quinto así en diagonal. Entonces aquí lo vamos a hacer
a través de días, pero yo no estoy contabilizando cualquier conducta. A través de la entrevista, a través de la observación, él me daba ciertos indicadores, ¿no?, de conductas problema. Por ejemplo, la primera era sobrepensar mucho acerca de la relación con su expareja. Él sobrepensaba, y más sobrepensaba durante la noche. Como tenía vivía sin límites, él no tenía un pare, entonces él podía levantarse 10 de la mañana y recién conectarse a trabajar. Esto también era un disparador para que él pueda pasarse toda la tarde, noche, pensando, buscando información, entrando a chats acerca de la expareja. Luego, sobrepensar acerca de temas relacionados con sus metas y sus logros. Yo no estoy colocando solo sobrepensar, no, porque es importante que nosotros podamos determinar hacia qué conducta está sobrepensando o hacia qué situación. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una enfocada hacia la pareja y hay otra enfocada hacia su preocupación con respecto a las metas y logros. ¿Eso yo lo puse porque se me ocurrió? No, lo puse porque era una preocupación para él. Él sentía que no estaba logrando absolutamente nada, o sea que por años de haber estado trabajando así, no lograba nada, pero seguía ahí, o sea, su trampa era bien intensa. Otro aspecto por mapear era el número de veces que haya sentido culpa, ¿no? Y hablamos de sentir culpa aquí relacionado con la ruptura de su expareja, porque él se sentía muy culpable, a pesar de que no tenía culpa. O sea, no tenía un rol protagónico para sentir culpa. Y luego, el número de veces que haya sentido cólera también con respecto a su relación de pareja. Y vemos que ahí está partido por días, porque a mí me interesaba saber cómo era su comportamiento por días. Y esto qué provechoso puede ser, porque hay personas que lo hacen solo por semanas. O sea, hacen el conteo de una conducta solo por una semana. Pero en realidad el partirlo es más provechoso, ya que nos va a dar más información en cómo fluctúan los días uno con otro. Nos vamos a dar cuenta imaginando que este personaje de repente sobrepiensa más en la relación con su expareja el día miércoles. ¿Por qué? Porque eran los días donde normalmente se veía. Entonces yo tengo que trabajar o generar un plan de intervención y de sostenimiento para ese día. Sí, para la conducta, pero teniendo en cuenta que ese día es más propenso a que mi consultante se pueda decaer más. Y, por ejemplo, hay algunos, esto no es una norma, pero sucede muy a menudo, que algunos consultantes se sientan mal los fines de semana. Y ustedes se van a dar cuenta que normalmente son los consultantes que se atiborran de actividades. Pueden tener enfrente a un consultante que estudia, trabaja, nada, hace otro deporte, sale con amigos y tú dices, oye, la vida perfecta de esta persona se está desarrollando en todas las áreas, pero recuerden, ¿qué cosa tendríamos que preguntar ahí? Había una pregunta clave, a ver, ya sé que han llenado su examen, no sé si esta pregunta debe haber venido, no lo sé, pero ustedes díganme, ¿qué preguntarían? A ver, ¿cómo le afecta? Ya. ¿En qué áreas? Ok. ¿Qué más? Vamos un poco fríos ahí. Aparentemente esa persona tiene todo ganado, ¿no? A ojos de cualquier persona de la sociedad,
no podré tener ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si en mi autorregistro me sale que los sábados por la noche, bueno, acá no lo estoy poniendo por tiempos, pero vamos a imaginar que el domingo se disparan todas esas conductas? Es importante preguntar la función del por qué, ¿no? Y del para qué, sobre todo. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo estudio, trabajo, hago esto o aquello. ¿Y para qué nadas? ¿Para qué nadas de lunes a sábado? Hay gente así. Uno te puede decir, tengo un problema respiratorio, necesito hacer ese ejercicio, válido. Pero si tú me preguntas el para qué y te saltas esa parte tan importante, tú puedes caer en un sesgo tremendo en decir, oye, mi consultante no le pasa nada. Pero ¿qué pasaría si por el contrario me dice, la verdad es que yo me lleno de todas las actividades porque prefiero no estar en mi casa porque siento que en mi casa sufro? Y los domingos comúnmente me quedo en mi casa con mi familia. Por eso sufro más. Porque hay contacto más con mi dolor. O sea, esta persona tiene una evitación de sentir dolor tremenda. No ha aprendido. Porque de lunes a sábados se atiborra de cosas. No es una persona exitosa. Es una persona que huye de sí misma. Entonces es importante que nosotros podamos intervenir en eso, preguntar, no dejarnos llevar como un panorama bonito. Ay, sí, qué linda, mira, mi consultante hace esto y aquello. Ya, pero ¿para qué lo hace? Esa es la clave de todo. A ver, aquí Oli dice, el autorregistro es necesario, pero es conveniente un diario de reconocimiento emocional y entorno. Claro, eso también vendría a ser un autorregistro. En realidad, los autorregistros no es que tengan una estructura generalizada para todos los profesionales. Esto va a variar. El que yo les estoy mostrando y que les voy a mostrar son hechos por mí en la mayoría. O sea, yo los diseño para mi consultante. Porque esas conductas que estoy buscando registrar solamente las presenta el consultante X, no lo presenta el consultante Y, entonces no me sirve replicarlo con otro. Y voy viendo la causística. A mí, ¿qué más me interesa? Saber por días, saber por semanas, ¿no? ¿Para qué me va a interesar el conteo de conductas? Porque el autorregistro también sirve para que el consultante se dé cuenta de cuánta afección puede llegar a tener. Si es un consultante que tiene su tiempo totalmente ocupado de cosas, muy poco probable sea un consultante que haga un pare en su vida y contacte con el malestar. Entonces no sabe qué tan mal se siente, porque son 6 días contra 1. Pero aquí se va a dar cuenta. Cada vez que sobrepiensas, no es que si en el domingo sobrepensaste, pones una raya, no. Es cada vez que sobrepiensas desde que tú abres tus ojos hasta que los cierras. Y ahí se va a ir dando cuenta, va a tomar más conciencia, recordando la clase de ayer cuando hablábamos de los estadios precontemplativo y contemplativo. Ahí se va a volver más contemplativo, probablemente, porque va a ser más consciente de su malestar. ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Las conductas. Las conductas vienen a ser la definición de unidades de observación, que varía en el continuo, ¿no? Entre lo molar y lo molecular. Entre lo grande, que yo les decía, el continuo grande, que nosotros no vamos a llegar a observar completamente, por una simple y sencilla razón, porque nosotros no estamos todo el día como consultante viviendo. Esa es la simple y sencilla razón. Pero yo voy a centrarme en ciertas partituras de este continuo. Y que a su vez estas partituras del continuo vienen a ser un continuo también, porque es una cadena, ¿ya? Entonces, cualquier conducta puede ser descrita en una serie de aspectos de mayor o menor especificidad.
El evaluador selecciona aquellas conductas o objetos de interés por su relevancia en el caso. Lo que yo les he mostrado son autorregistros para la casa. Aquí también hay un punto importante por detallar. Vamos a tener consultantes que no van a querer completar el autorregistro. Te van a decir, ay, no, yo no tengo tiempo, o yo no puedo, o yo no entiendo, y te pueden poner una serie de excusas. Y aquí también va a depender del terapeuta. Por ejemplo, yo les pregunto, ok, ¿qué tan ocupado estás? No, y me ha tocado consultantes que de verdad tienen cargos muy altos y tienen mucho peso. Entonces, lo que yo trato de hacer es de decirles que ellos vayan mapeando en el blog de notas de su celular, pero que igual me hagan un autorregistro. De repente, no de esta forma como las he proyectado, pero sí a manera de un diario, como decía Oni. Y lo hacen algunos como que aún siguen poniendo objeciones, entonces yo les digo, mira, si no puedes completar esto, yo no puedo ayudarte porque yo no sé qué más pasa contigo. Si quieres, trabajamos así, ¿no? Solo conociendo una partecita hasta que me muestres aquí en sesión, más no conociéndote fuera también cómo se da el comportamiento problema. Y es como que ellos ya van tomando un poco más de conciencia y se comprometen un poco más. Pero si yo siento que es un consultante totalmente reacio, y aún así le insisto, él acepta, puede que también incluso sepa su propio autorregistro. Por eso es importante que nosotros podamos saber tomar la decisión, si insistir o no insistir. Hay terapeutas que les llega esto y les dice, bueno, si tú no quieres completar el autorregistro, puedes buscar al psicólogo. Y están en todo su derecho. Porque no están trabajando de acuerdo a la metodología o a la parte más objetiva de la situación. No le está permitiendo el consultante observar eso y que obviamente es importante. Es una información importante. Entonces, ahí nosotros tenemos que comenzar a seleccionar conductas, pero también lo podemos hacer dentro de sesión. Si yo en el primer acercamiento que tenía con el consultante hay algunas conductas que me llaman la atención, puedo ir apuntándolas, ¿no? Y puedo ir registrándolas las siguientes sesiones que pueda tener. Por ejemplo, esto no es sacado de un libro, es real. Yo tenía una consultante que decía la palabra no sé hasta 20 veces en una sola sesión. O sea, ya por default ella decía, yo le hacía una pregunta y su primera respuesta, no, no sé. Imagínense trabajar con una persona así en la parte interventiva, ¿no? Entonces ahí comencé a extinguir la conducta. Yo le dije, no era poco interés. En realidad era ¿cómo podríamos llamarlo? Como que su barrera para no contactar con lo que en realidad le causaba malestar. ¿No? Entonces yo le dije, mira, si tú me sigues diciendo, no sé, yo voy a apagar mi cámara y voy a silenciar el micrófono. Porque yo no puedo trabajar con una persona que lo único que me responde es un no sé. O quizás puedes dejar de utilizar mi servicio y encuentres a una terapeuta con tu que te sientas mejor, pero a mí no me suma eso, no me suma tu comportamiento, ¿no? Y no puedo ayudarte si tú no cooperas. Solo fueron 2 o 3 sesiones, no, 2 o 3 veces donde ella decía, no sé, automáticamente extinción, pam, 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 castigo. Y ya luego ella, esa palabra no la volvió a decir nunca más. Ese paciente fue de alta hasta ahora conversamos y ya no me dice la palabra no sé. Entonces, hay que a veces ser un poco, no duros, pero sí hay que enseñar al consultante. Porque si estamos en terapia, como decía un profesional, creo que lo dijo Juan Olit, que también es un psicólogo español, nosotros, no, José Molinero, él dijo, nosotros no somos sofá para caerles bien a todo el mundo.
sí, nosotros somos un lugar seguro, donde el consultante viene, se desahoga, pero no somos un refugio, tal cual. Nosotros estamos generando un cambio, y para generar un cambio tenemos que enseñarle también parte de disciplina al consultante. Si nunca lo aprendió, si nunca le enseñaron, si nunca le dieron la oportunidad de contactar con su dolor, pues nos toca hacerlo a nosotros. Y para eso, en algún punto vamos a sonar un poco duros, ¿no? Pero siempre diciéndole, oye, por si acaso yo voy a hacer esto. No lo tomes tampoco mal, pero yo necesito trabajar. Si tú quieres continuar trabajando conmigo, pues hay que seguirnos con esa regla. Si tiene el consentimiento, perfecto, y si no, al menos en mi caso, yo lo digo, o sea, yo no puedo trabajar con alguien que quizás me viene diciendo, no sé, 3 sesiones seguidas, 15, 20 veces. No podría. Es difícil de desahogarse, quizás, era difícil. No, era difícil que esa persona contacte con su malestar. O sea, imagínate el nivel de evitación que tenía. Su nivel de evitación era grandísimo, ¿no? Y lo que yo hice desde la FAP es, o sea, en realidad lo que se hizo es desde la FAP trabajar ahí mismo el comportamiento para erradicarlo y afuera, porque en algún momento esa persona me comentó que con sus amigas también tenía esta costumbre de decir no sé, no sé, no sé. Entonces luego yo le pregunté, ¿no? Cuando ya había avances, cuando ya notaba que no lo repetía tan a menudo, le pregunté si ella lo seguía repitiendo con sus compañeras y me dijo que ya no. Dije, muy bien, porque comenzó ya a contactar con su malestar, a darse cuenta, a conocerse. La observación de tales unidades debe requerir mínimas inferencias por parte del observador. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esa situación que les estoy comentando, de que la muchacha decía, no sé, no sé, ahí sería la inferencia, uy, no quiere desahogarse de repente, o no le caigo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de inferencias, yo puedo preguntar, si es un comportamiento que ya es muy repetitivo y me está obstaculizando la intervención, puedo preguntarlo, ¿por qué lo dices? Y yo hice eso, ¿por qué lo dices? Ah, no, por esto, por esto, por esto. ¿Y para qué lo dices? Ah, ya, lo hago para no sentir o dolor o no estar contactando con esas experiencias. Ya. Entonces, ¿eso te ayuda, te acerca a lo que es significativo para ti? No. Ok. ¿Estás de acuerdo en que lo gestionamos de esta forma? Sí. Ya. A otros no les puedo convencer de repente, y también están en todo su derecho. Luego tenemos la parte de las interacciones, y es la relación secuencial entre dos eventos procedentes de dos o más personas, entre una persona y una dimensión ambiental. Nosotros estamos en constante interacción, y es algo que no debemos evitar saber o contemplar. Este comportamiento del no sé se iba reforzando, por ejemplo, porque su círculo de amigos de esta persona no le hacía, como se llama, decimos aquí en Perú, no le hacía el pare. No le decía, oye, ya deja de decir no sé. Nadie le castigaba esa conducta. Todos la reforzaban. ¿En qué sentido? En que le cambiaban de tema. Entonces, ahí también vemos la interacción, o sea, el papel de los amigos. Ciertamente nosotros no podemos hacer nada con los amigos, porque no están en sesiones con nosotros. Pero sí podemos enseñarle al consultante que su comportamiento está ligado a estas interacciones también. Ahora, cuando nosotros trabajamos los autorregistros, es importante que nosotros también podamos tener en cuenta esas 4 características de las conductas. Ocurrencia. ¿En qué momento ocurre? Básicamente hace referencia a ello, ¿no? ¿En qué momento ocurre? No solamente a mí me debe de bastar en mi casa. En mi casa ya, pero ¿en qué parte? Cuando estoy echado en la cama de arriba del camarote. Yo tenía un consultante, es gracioso, en la primera cama no se sentía mal, porque él tenía el camarote, ¿no? En la primera cama no se sentía mal, su hermano se había ido de viaje
por un corto tiempo, pero cuando dormía en su cama sí se sentía mal, se sentía triste. Ya, ese es el espacio físico. Recordemos ser muy minuciosos al conocer ese espacio físico. ¿Dónde ocurre? Ah, en el trabajo. Ya, ¿en qué parte del trabajo? Cuando estoy sentada en mi escritorio. Ahora, ¿en qué parte del día ocurre esto? Ah, ocurre de repente cuando está acercándose la hora del almuerzo. O no me he puesto a pensar, ya, si no te has puesto a pensar, vamos a tomar otro registro para que por ahí podamos afianzar mejor esto. Pero es importante mapear el aspecto, el ambiente físico y también conocer las condiciones, ¿ya? La frecuencia, o sea, ¿qué tan frecuente viene a ser este comportamiento? Si un consultante me dice sobrepienso mucho y quiero dejar de sobrepensar, ya sobrepiensas mucho, pero ¿qué tan frecuente es? De repente, el consultante solamente sobrepiensa 2 veces en el día, pero está generando tanta fusión con ese sobrepensar que piensa, valga la redundancia, que está sobrepensando mucho más. Entonces se comienza a amalgamar. Y a través del autorregistro, el de conteos, de palito, ayuda a que se dé cuenta qué tanto está sobrepensando. Se van a encontrar que curiosamente muchos consultantes que dicen, yo sobrepienso mucho, en realidad no es que sobrepiensen mucho, sobrepiensan 1 o 2 veces nada más en el día. Pero le dan tanta importancia a ese malestar que obviamente sienten más malestar. Es como cuando tú tienes una herida, ¿no? Y metes el dedo en la herida, vas a sentir más malestar. No puedes hacer nada con la herida porque la herida va a cicatrizar solita. Pero, ¿qué pasa si tú, al intentar que cicatrice más rápido, lo juntas? Metes tu dedo, te va a doler más, te puede causar infección, te pueden tener varias repercusiones. Eso es lo que sucede. A veces colocan el dedo e intentan que este dolor, ese malestar, cierre rápido, pero no se dan cuenta que tiene un curso, porque no olvidemos, el malestar, el sufrimiento, es parte de la vida de los consultantes, de nosotros también. Nosotros tampoco estamos exentos de sentir malestar. Exacto, no deja sanar la herida. Y aquí también hay que enseñarle bastante paciencia a los consultantes. Yo utilizo mucho una metáfora que les pido que se imaginen un atardecer. Que se imaginen un atardecer donde el sol no está abajo todavía, sino que está cayendo. Y les digo que aprecien los colores, ¿no? Que aprecien también cómo es el clima en ese momento, cuántas nubes hay, cómo perciben el sol. Y ahora les digo que ellos traten de avanzar rápidamente ese atardecer, o sea, que el sol se esconda en un chasquido de dedos. En la cabeza va a pasar probablemente, sí, se va a lograr, pero es algo natural, va acorde a la naturaleza. Realmente se puede adelantar el hecho de que el sol baje más rápido. Tú tienes un control remoto que digas, oye, reprodúcelo en 2.0 de velocidad para que baje más rápido. No, es un proceso. Es un proceso que tiene su tiempo. Y lo que nos toca es saber que ese proceso va a seguir su curso, pero que no podemos adelantarla, pero sí podemos responder de una forma distinta. Bien, entonces es importante que también podamos hacer este mapeo de las frecuencias. A ver, Cintia dice, profesora, ¿cómo iniciaría el diálogo cuando el consultante me dice que se estresa en casa y se relaja en el trabajo? ¿Te refieres a cómo ahondar más con respecto a la circunstancia? O sea, ¿cómo entrevistarlo?
Ok. Bueno, yo le preguntaría, por ejemplo, ¿qué tiene la casa que no tenga el trabajo? Me está hablando de dos contextos distintos, ¿no? ¿Qué tiene la casa que no tenga el trabajo? De repente por ahí me dice, mira, ¿sabes qué? En el trabajo tengo amigos y me divierto, la paso bien, pero en mi casa me siento solo a pesar de que vivo, ¿no? A pesar de que vivo con mi familia. Ya me quedo con eso. No, a ver, ¿y qué sientes cuando tus amigos te hablan, se divierten contigo, comparten experiencias? Realmente siento que no me juzgan, que cada comentario que doy para ellos es mi opinión y no es motivo de estar generando un juicio. Sin embargo, en mi casa, mi mamá, cada comentario que doy es un comentario que me lo quiere cuestionar, que me lo invalida, y esto ha venido desde que yo era adolescente. Entonces los hijos y las esposas están generando un tipo de conflicto, ¿no? Y aquí es importante saber guiar aquí al consultante porque nosotros no podemos tener el control de las otras personas, ni tampoco podemos tener el control al 100% de nuestro comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no le puedo decir al consultante a tu esposa y tu hija y tus hijos van a cambiar si tú le dices esto o aquello. Yo no sé si realmente cambia porque yo no tengo acceso a esas personas. No sé si ni siquiera tienen voluntad de cambio, ¿no? Tú quieres... Yo te aconsejaría que puedas acercarlo hacia lo que es realmente importante para esta persona. Independientemente de la relajación, tú puedes enseñar que se relaje en sesión. Y te apuesto que va a llegar a casa y si este círculo familiar es muy conflictivo, no se va a relajar. O sea, todo lo que te les enseñas se va a olvidar. Yo te aconsejo que tú le preguntes, ¿no? Acá tengo justo un autorregistro para... No es un autorregistro, sino es un... Aquí está. Ya. Este, por ejemplo, es un cuadro de estrategias de control. Venga, sí. Ya. En este cuadro de estrategia, yo le enseño a mi consultante, probablemente su relación de pareja esté fraccionada, ¿no? Vamos a hipotetizar. Y vamos a hipotetizar que ya no hay arreglos, su relación está más para allá que para acá. Socialmente hay gente que se adhiere a esta idea de seguir formando una familia, darle mamá, papá a los hijos y todo lo demás. Pero en realidad no se dan cuenta que esto es contraproducente, porque en realidad no está siendo feliz. A mí quien me importa aquí es mi consultante, así suele frío, y me importa lo que le importa a mi consultante. Pero si a mi consultante le importa seguir en una relación que ya no tiene ruptura, mi objetivo podría ser el hacerle ver que su relación no tiene solución y que quizás lo mejor es que pueda separarse y así también le da una mejor calidad de vida a sus hijos. Este cuadro es un cuadro de control de estrategias, que es básicamente pensamientos o sentimientos dolorosos. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Sentirme mal cada vez que las personas me preguntan cómo va mi tesis. Eso es lo que le pasa a esta persona. ¿Cuál es su estrategia de control para paliar el malestar? Decirles que la estoy avanzando, también decirles que está pesada, pero en realidad no la avanzo. Ya. Esta estrategia de control, ¿qué tan eficaz es para mí,
para mí, para lo que yo quiero, a corto plazo. Bueno, a corto plazo son 4 puntos de eficacia. O sea, me ayuda porque la gente ya no me pregunta más. Pero a largo plazo es un 2 de 5, porque la gente me va a seguir preguntando. Y en la quinta columna veo la incidencia con respecto a mis metas en 5 años. Mis metas es colocar un consultorio, no se podrá dar porque estoy mintiendo y no estoy avanzando en esta parte importante para mi título, ¿no? Entonces, yo a través de este cuadro estoy concientizando a mi consultante de que su accionar y su estrategia de control que está utilizando, por ejemplo, el empecinarme en seguir una familia que no me suma ahorita, no quiere decir que no sean importantes, pero no me suman porque no me hacen sentir bien. Yo no me siento bien conviviendo tras conflicto y conflicto con una persona que de repente es inflexible y no quiere ceder para arreglar los conflictos o tomar una decisión distinta. Eso necesito concientizarlo más. No significa que necesariamente tú dotes a un consultante de las herramientas o de las técnicas. O sea, sí, las herramientas son buenas, pero hay que saber en qué momento aplicarlas. Porque si yo le aplico a un consultante que ni siquiera sabe hacia dónde está yendo o qué tan mal está su contexto, ¿de qué me sirve a mí? Es una curita nada más. Va a venir un aire y se va a llevar la curita y va a seguir expuesta a la herida. O sea, no va a sanar bien. Necesito enseñarle a mi consultante, y yo te aconsejo esto, más que una técnica que puedas concientizarlo. Me imagino que tú debes conocer más el caso y saber y conocer sobre todo cómo es la dinámica con la esposa, ¿no? Si es que ahí la relación tiene remedio, cuántas rupturas pasadas han sucedido, qué tan conflictivos pueden llegar a ser, si hay violencia familiar, si hay violencia física, si hay violencia psicológica. O sea, esos puntos no los podemos dejar pasar por alto y simplemente generar una técnica con el consultante, porque todo eso está influyendo. ¿De qué me sirve de repente generar una técnica? Como te vuelvo a decir, va a regresar a su casa y todo va a estar hecho un revoltijo porque no se va a arreglar. O sea, lo que él necesita quizás es cambiar de contexto. Como te digo, yo no conozco el caso o sea, de cerca, pero es lo que yo más te puedo aconsejar, que es concientizar antes de dar una técnica tal cual, ¿no? Y si por ahí, por ejemplo, la persona siente que está siendo muy atiborrada por situaciones X de sus familiares, de sus hijos, pues que se tome un tiempo para salir, ¿no? Para por ahí tener un espacio para él, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento lo he trabajado con un consultante adulto que su esposa era muy crítica con él, ¿no? Entonces, lo que trabajamos era que cada vez que él se peleaba con ella, o sea, lo primero era que él pueda expresar su punto de vista, porque era una persona muy pasiva, muy complaciente, no decía nunca lo que le molestaba. Llegamos a ese punto y los problemas cesaron un poco, pero igual se seguían dando. Entonces, en ese momento comenzamos a contactar más con lo que era importante para él y era comenzar a retomar el hacer actividades solo. Entonces aplicábamos, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece si por la noche te vas a montar bicicleta? Y eso no sale de mi boca, sino salía porque él me había comentado que hace tiempo no montaba bicicleta y era algo que él apasionaba hacer. Y tenía su bicicleta empolvada en su casa. Y lo comenzó a hacer, ¿no? Comenzó él a contactar más con lo que es valioso para él, que era tener actividades consigo mismo y también hablar. Entonces yo no apliqué aquí ninguna técnica. Sí, de repente la parte de las actividades, pero una técnica tal cual no, sino busqué que mi consultante se dirija
hacia una vida que sea para él más significativa, que tenga más valor. Bien, eso es lo que yo te podría dar el alcance. Bien, continuando, que ya la hora se nos pasa. Es importante que también podamos visualizar el orden. Visualizar el orden de cómo se dan las situaciones, ¿no? O sea, no olvidemos que todo es un continuo. Y al ser todo un continuo, sigue una serie de, vamos a llamarlo como una línea de tiempo. Yo me voy a centrar en esa línea de tiempo. Entonces es bueno saber y conocer lo que les decía, antecedente, respuesta, consecuente. Y a veces el consecuente, en algunos casos, se comporta como el antecedente de otro comportamiento, problema. Y sigue así, antecedente, respuesta, consecuente. Y nuevamente, antecedente, respuesta, consecuente. No siempre, pero en algunas ocasiones sí. Y también es importante poder conocer la duración. ¿Cuánto dura? De repente yo tengo un consultante que me dice, oye, yo lloro mucho. Ya lloras bastante. ¿Cuánto tiempo? Pues me la paso llorando toda la noche. Toda la noche, para mí, es desde las 7, que ya estamos ahorita en la noche, hasta, será pues 1, 2 de la mañana, 3, la noche, ¿no? Ya luego viene el alba. Y en realidad no es toda la noche, en realidad es solo 20 minutos. Entonces, a través de un autorregistro, yo también puedo conocer realmente cuánto puede durar una conducta que me llame la atención, que quiera modificar, conociendo esto, ¿no? La duración. Como les vuelvo a repetir, siempre es bueno que nosotros nos acomodamos los autorregistros o de repente también podamos observar de acuerdo a lo que para nosotros es motivo o ayuda a darle contestación a lo que queremos trabajar con el consultante o el motivo de consulta tal cual. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Hay más características de la conducta, pero no voy a ahondar en ello por cuestión de tiempos. En el libro que les mandé también ahí está la información para que lo puedan tener. Acá hay un tipo de autorregistro. Ese tipo de autorregistro es para poder dárselo a otra persona y claramente es para poder conocer un poco el comportamiento de un niño, ¿no? Acá están las conductas. Por ejemplo, las conductas: no presta atención, discute, no obedece, llora, pega, rompe algo, miente, se queja, parece triste, da órdenes. Y aquí tenemos que lo han partido por dos criterios, ¿no? En primer lugar, factor tiempo, mañana, mediodía y tarde-noche. Y aquí vemos que también lo han colocado a través de situaciones. Cuando se levanta, ¿no? Presta atención a lo que se le dice, pone objeción, discute, llora, rompe algo, cuando le toca arreglarse, desayunar, ¿no? Aquí hay una serie de situaciones que para la persona que diseñó este autorregistro, me imagino le debe servir o le debió servir. Y acá vamos viendo que en otras, por ejemplo, por las mañanas, se puede adicionar alguna conducta extra que suceda en el ámbito escolar. Para ello, si yo creo conveniente, hago un autorregistro nuevo y se lo doy a mi maestra, ¿no? O sea, quito esto también, y ahí comienzo a colocar las situaciones, ¿no?
sea, por ejemplo, en la clase de matemática, en la clase de lenguaje, en la clase de física, y acá abajo todas estas conductas. ¿Para qué? Para que la maestra que esté en ese momento pueda ir registrando. También es un poco complicado porque tendría que pasar de maestra a maestra, ¿no? Y ahí también se puede perder la información o, como les digo, la disposición de cada uno puede variar. ¿Qué garantías nos brinda la observación? Garantías procedentes del sujeto observado, o sea, de la misma persona cuando genera una observación hacia sí mismo. Las garantías van a depender, porque en algún momento, si mi consultante no quiere tener esa predisposición a observar, como les decía, puede falsear información para cumplir y para callarme la boca. Entonces, ahí estoy expuesto a un sesgo, porque yo me voy a valer del autorregistro, pero voy a confiar en que el consultante lo registró cabalmente. De repente no es así. Entonces, para poder yo cerciorarme, puedo repreguntar a través del autorregistro. O sea, si por ejemplo yo le dejo el autorregistro hoy y lo voy a ver el siguiente jueves, puedo preguntarle a mi consultante, oye, y aquí me llamó la atención, ¿no? Esto que colocaste, cuéntame un poquito más acerca de este evento. Si yo siento que de repente por ahí el consultante, no me acuerdo, o no sé, puedo ahondar un poco más, ¿no? Pero ¿cómo no vas a saber si tú lo has registrado? Quiere decir que ha sido importante para ti, si has escrito bastante, quiere decir que ha sido relevante y lo has expresado así a través de este autorregistro. Ahí voy viendo y voy cruzando información. No, mira, la verdad es que lo puse porque ya para salir del paso. Y ahí me toca reencuadrar bien, ¿no? O sea, decirle, mira, el hecho de que tú mientas no genera un bienestar a la efectividad de la terapia, ¿no? Y también preguntarme yo mismo como profesional, ¿por qué se está dando esto? O sea, ¿qué está afectando para que esto se siga dando de esta manera? Que mi consultante no confíe en mí. Le puedo preguntar, de repente, ¿quieres probar otro método? ¿No? Hay otra forma con la cual te puedas sentir mejor. Para hacerle hincapié de que recabar la información fuera de sesión sí puede ser beneficioso para nosotros, muy beneficioso. Luego tenemos las garantías procedentes del observador, o sea, de nosotros mismos, ¿no? Y es que en algún momento podemos tener ciertas expectativas. Yo puedo de repente creerme la mejor persona observando y la persona que tengo enfrente, yo al asumir esta expectativa, este rol más supremo, hace que quizás pase por alto algunas conductas, ¿no? O de repente desestime algunas. No, esa no me importa porque esta de aquí, yo sé que es depresión, entonces esta conducta de acá no me va a servir. No, estoy cerrada en esto. Tiene que ser sí o sí depresión, entonces buscar todas las conductas que sean depresión. No importa si otra conducta fuera de se comienza a repetir varias veces, no. Eso no me interesa. No es objeto de atención para mí. Entonces mi expectativa es muy alta. En otras palabras, mi ego es muy alto. Tampoco podemos caer en eso. Somos seres humanos y nuestro conocimiento está siempre enriqueciéndose. No somos dueños completos de la verdad, ¿no? Porque la ciencia avanza y cada vez que avanza se muestran nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos no los sabíamos antes, entonces tenemos que trabajar en conocerlos. Para ello, no podemos aseverar que necesariamente somos súper, hiper, megas expertos observadores.
y también es un tema de entrenamiento. Es importante que nosotros podamos tener este entrenamiento previo en prácticas, de repente desde que estamos en el pregrado. Si por ahí yo no me siento tan seguro o segura de observar algo, puedo hacer un cuadrito, ¿no?, de registros de conducta y puedo sentarme quizás en una esquina para ir registrando ciertas conductas. Voy viendo, ¿no? Por ejemplo, eh, afuera de un colegio, niños que lloran, ¿no? Agarro un niño y voy viendo qué cosa hace el niño. Llora, un palito, ¿no? O le pide a la mamá algo, otro palito. No necesariamente al momento de entrenar voy a centrarme en conductas que quizás a ojo de otras personas son conductas problemas, porque muy poco frecuente voy a toparme con las mismas. Puedo registrar cualquier tipo de conducta. Así como en el pregrado, sí nos hacían hacer, yo recuerdo en el pregrado en la universidad, con nuestras hojitas teníamos que salir a observar a una persona en específico. Entonces también eso nos ayuda a ir entrenando y sobre todo en ser más objetivos que subjetivos. O sea, solo vas a registrar la conducta X, no vas a registrar tu interpretación de la conducta X. Eso también te ayuda a entrenarte a que mañana más tarde, cuando trabajes con adultos o trabajes con consultantes en sesión, dejes de lado un poquito el aspecto más de juicio. Bien, este es un cuadrito de la autoobservación que lo voy a pasar para poder mostrarles un cuestionario que a mí me interesa a veces tomar en las primeras sesiones y que ayer se me pasó mostrárselos. Ya, este cuestionario se llama un cuestionario de valores. Y lo que a mí me permite es poder visualizar qué áreas para mi consultante son valiosas. O sea, en qué áreas yo puedo centrar que su cambio conductual esté enfocada, lo que le decía hace un momento su compañera Cintia, ¿no? ¿Qué cosa es importante para esta persona? Pero sobre todo saber también por qué es importante o para qué es importante, ¿no? Yo puedo decir, mi familia es importante. Ah, ¿ya para qué? Ah, porque así gano estatus. Ahí tendría que trabajar un poquito, ¿no? Pero bueno, igual esto es un cuestionario y posteriormente lo que se recomienda es que se pueda ahondar a preguntar un poquito más con los temas. Entonces aquí se le pide al consultante que pueda generar una apreciación con respecto a estas 10 áreas. Y una apreciación que vaya del 1 al 10, que va desde nada importante hasta extremadamente importante, ¿no? Entonces el consultante va a decir, mi familia para mí es un 9, ¿no? Mi esposo, mi pareja, bueno, nada, porque no tengo nada. Y va marcando, ¿no? Así va marcando. Y una vez que hemos detectado qué tan importantes son las personas o las áreas en su vida, voy viendo la consistencia. Entonces, en esa segunda parte, yo le pido a mi consultante que por favor marque qué tan consistente cree que está haciendo su accionar ahorita con respecto a las áreas que ha marcado importante, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo que mi familia es realmente importante y quizás mi consistencia es un 4, ahí voy viendo que quizás hay que trabajar un poquito más en ese tema, ¿no? Entonces, acá voy viendo la concretización de lo que para mí es valioso o dice ser valioso. De repente acá yo digo que es valioso, pero en realidad no lo es. Y me toca ayudarle al consultante a poder ir esclareciendo. Es muy práctico este cuestionario. Yo creo que sirve bastante también para poder marcar a ese niño y para poder completarlo, quizás ya en la parte de la intervención,
trabajo esto de aquí, ¿no? O sea, nuevamente le pido que puntúe, de ser necesario hacerlo, el área del 1 al 5, ¿no? Entendiendo que 1 es nada importante y 5 es extremadamente importante. Y le pregunto aquí, ¿qué estoy haciendo ahora con respecto a esto que es importante para mí? Y por otro lado, ¿cuáles son mis miedos o limitaciones, ¿no? Sobre esto que también es importante para mí. Oye, mira, ¿sabes qué? Para mí mi familia es importante. ¿Qué estoy haciendo ahora? Paso tiempo con ellos una vez por semana, ¿ya? Pero me gustaría pasar más tiempo con ellos. ¿Cuáles son tus miedos y limitaciones? No, lo que sucede aquí, y acá apunta el consultante, ¿no? Tengo miedo de ir a la casa de mis papás porque siento que a mi papá le va a dar un cuadro de ansiedad. Él sufre de ansiedad y no me gusta verlo sufrir, por eso evito ir. Pero sé que al evitar ir, no paso tiempo con ellos. O sea, está siendo incongruente, ¿no? Lo que es importante para mí y lo que me limita, porque en realidad más me estoy centrando en lo que me limita que en lo que es realmente importante. ¿Bien? Entonces, aquí, para poder agregar, eso estoy hablando desde el AC, ya desde donde yo trabajo, desde este enfoque, que es un enfoque muy humano, es importante también enseñarle al consultante bajo este ejemplo que les estoy colocando, ¿no? Que el papá imaginando tenga ansiedad y que no quiera compartir tiempo con él, por más que lo adore y lo quiera, porque no lo quiere ver triste. Pues aquí yo le preguntaría a mi consultante, oye, ¿qué pesa más? ¿La tristeza de no tenerlo cerca, de no compartir tiempo con él? ¿O la tristeza o el malestar de estar con esta persona que puede tener un cuadro ansioso junto contigo o estando contigo, pero sabiendo que este cuadro ansioso va a terminar en algún momento? Probablemente me diga que eso. Entonces ahí ya voy contactando más con lo que es realmente importante. Y busco que haga más acciones que vaya en relación con esto. Es importante hacerles entender, y se los digo quizás a ustedes también, que no necesariamente algo que es valioso para la persona es lo más bonito o es lo más brilloso que puede existir. Mi familia siempre las acciones que tengo que pasar con mi familia tienen que ser bonitas, porque es valioso, es importante. No, en este ejemplo estamos viendo que la situación no es tan bonita, ¿no? Porque ves a tu papá sufrir por un momento. Pero esto no significa que mi idea de valor tenga que estar distorsionada. Yo tengo que ayudar a mi consultante también a hacerle ver que lo valioso no es necesariamente color rosita, que a veces nos vamos a topar con situaciones que no nos van a gustar, pero que nos toca convivir con ellas para poder acercarnos a eso que es realmente importante para nosotros. Ese es el trabajo que también nos toca hacer. No toda la terapia es bonita, no todo lo que compete a la psicología clínica es bonito, porque hay otra parte que es la dura realidad del contexto que nos va a poner bastante trabas y nos toca adherirnos a esas trabas porque ya no podemos generar ahí un cambio directamente. Bien, entonces chicos, espero que haya sido de su agrado estas clases que hemos tenido. No sé si hasta ahorita, en los 4 minutos que nos quedan, alguien tiene alguna duda o alguna consulta por hacer. No, Claudia, no he pasado más. Por ahí tengo algunos, pero te los estaría pasando mañana. Mañana probablemente, ¿no? Hoy ya no creo. Creo que Rodrigo había levantado su mano.
Sí, señorita, buenas noches. Una consulta, de repente usted tiene un consultorio, algo, de repente está trabajando para un familiar, yo necesito, para visitarlo, por favor. Ah, no sé si se puede dar esa información por aquí. A ver, Valeria, ¿me confirmas? Creo que no está Valeria.